Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el Evangelio de Lucas, capítulo número 16. Evangelio de Lucas, capítulo número 16. Gloria al Señor. Capítulo número 16 del Evangelio de Lucas, dice la palabra del Señor, y el versículo número 19 leemos, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de sus migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gloria al Señor. Vamos a hablar referente a la vida eterna y la condenación eterna. En estos pasajes, hermanos, encontramos la narración acerca de, primeramente, 2 personajes. Un personaje que se le llama el rico. Las características de este hombre rico, encontramos acá cuál es las características de la riqueza que él tenía. Entonces acá empieza a hablar acerca de que este rico era un rico que se vestía de púrpura. Este tipo de ropa no era para cualquier persona. Este tipo de ropa no era una ropa normal, sino que era una ropa exclusiva de los ricos. Y esta ropa lo que ejemplifica o que ejemplificaba en la vida de este personaje es la soberbia de la vida. O sea que cuando la Biblia habla aquí se refiere a que él se vestía específicamente de púrpura. O sea que era un hombre que dentro de su ambiente compraba ropa extremadamente cara. Extremadamente cara. Porque una cosa es el vestirse
y otra cosa es ostentar algo meramente caro. Nosotros quizás porque no conocemos el término caro, pero cuando uno escucha en el ambiente qué significa caro, entonces uno se asusta. Uno se asusta cuando escucha de personas que compran zapatos, por decirle algo, que valen $1,500, un par de zapatos igual al suyo, solo que de diferente marca, etcétera. Y así se puede ir ejemplificando lo que significa caro. Pero cuando este tipo de personas, cuando una persona compra ya un par de zapatos de unos $1,200, porque tiene determinada marca, en sí es el mismo zapato que usted y yo utilizamos. Pero lo que significa, o sea, lo que exterioriza esa persona es respetame. Respetame porque yo puedo empedrar con plata la calle. Yo puedo empedrar con plata y tirarla en un par de zapatos esta cantidad. Entonces uno cuando ve esas marcas se asusta. Carteras de $2,000, trajes de $7,000 y así sucesivamente. Entonces eso nosotros porque no tenemos acceso o no sabemos que es caro, pero para que usted tenga una idea, carros de $350,000. Entonces, ¿eso qué le quiero decir con eso? Entonces, cuando las personas usan este tipo de instrumentos, de cosas, para que lo entendamos así, lo que implica y lo que están exteriorizando al mundo es la soberbia de la vida, lo soberbio que son, lo opulento que son. Entonces, cuando la Biblia habla de este rico, se está refiriendo y especifica que dice que se vestía de púrpura. Era un hombre soberbio en su forma de vestir, en su forma de andar. No escatimaba recursos para poderse vestir. Y dice, y de lino fino. Este lino fino, al verlo acá, era una especie de, para que lo podamos entender, era una especie de trajes o de personas que la usaban exclusivamente los palaciegos. En el versículo, váyase usted al capítulo 7 y el versículo 25, ahí mismo de Lucas, ahí podemos ver quiénes eran los que usaban el lino. En el 7:25 dice acá: mas ¿qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. San Lucas 7:25. He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites. En los palacios de los reyes están. Entonces los palaciegos eran hombres que algunos se llega a pensar que eran hombres de la corte. Y entonces, porque vivían en los palacios del rey, entonces se les decían los palaciegos. Pero eran los palaciegos los que usaban el lino fino. Entonces, probablemente eran gente relacionada a la justicia, para que usted tengamos a entender. Y entonces, pero era gente que se manejaba en los palacios. Y ahí usted lo puede ver en el 7:25, quiénes eran estos hombres. Entonces, cuando la Biblia habla que este personaje rico se vestía con púrpura, se vestía con soberbia, lino fino, era de una clase diferente, no era un hombre millonario común, sino que estaba relacionado a la política, estaba dentro del palacio. Y además dice que cada día hacía banquetes con esplendidez. Ahora pongámonos a pensar qué tipo de banquetes hacía acá. Este tipo de banquetes que este rico hacía eran banquetes lujosos, suntuosos, cocinados en vajillas especiales.
O sea que no era cualquier tipo de fiestas. Estas fiestas eran en vajillas especiales. Y los banquetes eran banquetes sin escasez. Déjeme usar la mente. Por ejemplo, usted sabía que hay vajillas, quizás las hermanas las han visto, vajillas que valen $2,000, $3,000, caras. ¿Verdad? Entonces no me diga usted cómo haber sido ese banquete lleno de vajillas, de esas vajillas caras, de esas vajillas de acero inoxidable que calientan esto y lo otro. Pero usted y yo sabemos que sea cocinado en vajilla cara o en vajilla de barro, lo mismo sabe. Es el mismo huevito, ¿verdad? Pero todo eso lo que exterioriza es la soberbia que nace del interior del alma de la persona, para que lo entendamos así. Entonces este hombre era soberbico en su forma de vestir, era soberbico en su forma de hablar, era soberbico en su forma de comer. Ahora, al ver todo esto, uno dice, habitualmente nosotros, cuando vemos toda esta opulencia, la opulencia que le estoy mencionando, habitualmente los que no estamos en esa posición, entonces como que hay una tendencia a odiar a este tipo de personas. Hay una tendencia y mucha gente dice, yo por eso, por ejemplo, si usted conoce un poco de la historia, acá en El Salvador se libró una guerra de un promedio de 12 años. Pero los orígenes de esa guerra, se cuenta la historia que era, para que usted tenga una idea, algunos vivieron ese momento, otros no, otros lo hemos leído, pero se habla acerca que ese momento de la historia acá en el país era que el país estaba dividido en 25 familias. Entonces esas 25 familias eran las que tenían cuadriculado todo El Salvador. Entonces, por ejemplo, acá en Soyapango había unos bastante conocidos que eran los dueños de toda esta área, pero yo no le estoy hablando de 10,000 manzanas, no le estoy hablando de 50,000 manzanas. Divida exactamente los 19,000 metros cuadrados de El Salvador, divídalo entre 25. ¿Cuántas manzanas les habrá tocado a cada uno? Eran departamentos enteros, para que usted tenga una idea. Entonces era muy poco lo que quedaba. Entonces todos los demás que vivíamos aquí en El Salvador no teníamos acceso. Por eso San Salvador no se había urbanizado, porque no había acceso a ese tipo de nosotros podíamos vivir allá en el cantón, pero en la ciudad no se podía vivir, porque ellos no le iban a vender nada. Entonces la emigración que vino del campo hacia acá, la ciudad, fue producto de eso, porque hubo una ley aquí en El Salvador que ninguna persona puede tener un promedio de 260 manzanas aquí. Entonces todas estas 25 familias tuvieron que vender todas las tierras. Aquí en El Salvador no es como en Guatemala. En Guatemala una persona puede tener 20,000 manzanas. Entonces aquí en El Salvador no, sino que aquí en El Salvador lo más que se puede tener es 260, al menos que sea una cooperativa. Entonces ellos, estos 25, cuando vino esa ley, que fue, si no estoy mal, en el 89 por un promedio 88, entonces vendieron. Y de esa forma, entonces usted y yo hicieron todas las colonias aquí en San Salvador, y todo lo que usted ve, el desarrollo que vino a la ciudad, y usted pudo comprar aquí en San Salvador. Pero antes era una cosa, era como comprar en Miami, para que usted tenga una idea. Nosotros estábamos allá en el cantón, y comprar en la ciudad era un boom. No se podía, era carísimo, porque primero no estaba en venta. Pero en ese momento hubo un auge en donde ellos vendieron a lo que le dieran. Entonces se habla que la condición
en la que estaban todas las personas que estuvieron en esa finca fue terrible. Dice que algunos mencionan y describen que comía mejor un perro de la casa de ellos que las mismas personas que estaban en esas fincas. Escuchaba algunos comentarios de personas que dicen que hacían unas grandes ollas de frijoles y los frijoles se los hacían tirados. No habían camarotes para dormir, la gente dormía en los patios, unos tras otros, envenenados, morían un montón y los enterraban como perros, para que usted tenga una idea. He escuchado de personas que vivieron ese momento y me lo han exteriorizado. Entonces, cuando uno escucha todo eso, entonces como que el rico es odiado por ese tipo de cosas, por ese tipo de conductas. Pero aquí la Biblia no está apelando a que odiemos al rico. Porque aquí en la descripción que hace, dice que este rico no es que se había hecho rico explotando a otro. No es que se había hecho rico porque era político. No es que se había hecho rico porque era una persona que explotaba, extorsionaba, porque había hecho un fraude y entonces como este rico había hecho un fraude, por eso era rico. La Biblia no está diciendo eso. Entonces comúnmente nosotros odiamos o comúnmente nosotros nos molestamos con este tipo de personas por este tipo de conductas que han venido practicando. Pero aquí la Biblia no habla que este rico tenía esa condición. Es la riqueza de este rico probablemente era una riqueza lícita. Probablemente sus padres le habían heredado una gran fortuna, porque ese es uno de los caminos por los cuales una persona adquiere un gran patrimonio. Y entonces le heredaron y el hombre ya era rico, nació rico y murió y terminó rico. Entonces aquí no dice el origen de su fortuna. El origen de su fortuna se entiende que era lícito, no era por explotador. Pero vemos también a otro personaje. Es importante aclarar eso porque por lo mismo que le menciono, porque nosotros habitualmente nos molesta la opulencia, nos molesta lo que gasta ese por ese tipo de conductas. Pero al ver el otro personaje, vemos que es un personaje que la Biblia a este personaje sí le pone nombre, al otro no le pone nombre. Y a este se le pone Lázaro y le pone nombre propio. Y dice, y este personaje que estaba, dice, en la puerta, dice, leíamos acá, había un mendigo también llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces había otro personaje en esta narración que se llamaba Lázaro. A este sí le nombra su nombre, valga la redundancia. Además exterioriza los deseos de este. Los deseos de este era que él quería saciarse de las migajas que caían de la mesa de este hombre. Pero resulta que el deseo de él era que cayeran las migajas. Usted sabe que cuando uno come, quieras o no, caen migajas. Pero resulta que estas migajas no caían acá. Lo natural era que caen migajas cuando uno come. Pero resulta, era tan grave la situación de este mendigo que ni tan siquiera las migajas caían. Y entonces, pero su condición no solamente era una condición de mendigo, sino que además de esta condición era que le faltaban recursos económicos para comprar comida. Y en tercer lugar, era que este hombre estaba enfermo. O sea, a su pobreza se combinaban estos otros factores. No solamente era pobre, sino que no solamente era mendigo, pobre, y además no le caían ni las migajas del rico, y además de esto era tal su desgracia que también estaba enfermo de su cuerpo. Entonces usted ve aquí la condición extrema. La condición extrema de este rico
en toda su opulencia y en toda su soberbia, y la condición extrema, a lo más extremo, del otro mendigo, de la otra persona con falta de recursos. Entonces estaban las dos posiciones, esas dos posiciones extremas. Pero resulta que en medio de estas dos posiciones y de estas dos situaciones, ¿cómo se llama? Este Lázaro, no había nadie, ni tan siquiera, como estaba enllagado, nadie quería ni tan siquiera tocarlo, le daba asco. Y los únicos que se atrevían a tocar a este hombre eran los perros. O sea, esos perros aguacateros, por eso es que los queremos tanto. Porque esos perros aguacateros que usted ve, a veces son más amigos que cualquier hombre y que cualquier mujer. Esos perros aguacateros, mire, si porque no hablan, a veces no le dan de comer a uno. Esos perros aguacateros mueren por uno. Son capaces de morir por uno. Y aquí usted lo ve. Esos perros que estaban ahí, todo el mundo le daba asco. Lázaro, no se querían acercar a él, yedían. Pero esos perros llegaban a la piel de Lázaro y le lamían sus llagas y lo consolaban. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Es triste ver estos dos escenarios, hermano. Pero como se dice, ¿verdad?, que Dios es justo, y en esa justicia de Dios hay una justicia y hay un embudo en donde Dios ha designado que todos, a pesar de los extremos que las personas estemos, la muerte es pareja. Hay un embudo en esta vida en donde por mucha soberbia que haya tenido una persona, hay un embudo en donde nos juntamos todos. Por muy opulento que sea la persona, hay un embudo donde todos tienen que pasar. Y es el embudo de la muerte. Entonces resulta que estos dos personajes casualmente el mismo día tienen que morir. Primero murió uno y no sé si a los minutos, y después en la tarde murió el otro. Y pasaron ese embudo de la muerte. Y en ese embudo resulta que a uno de ellos se le asignó una parte de la eternidad. A este rico se le asignó su área en la eternidad. Y el área que se le asignó a este rico fue el área de tormento. No podemos decir que es el infierno, porque el infierno todavía no hay nadie en el infierno. Es el Hades. Y entonces este rico muere, y entonces hay una balanza sobre la vida, y esa balanza sobre la vida se establece es que si una persona realmente es rico para con Dios. Entonces cuando una persona muere, entonces hay una balanza que se genera en ese momento, y entonces Dios pesa y dice: esta persona que muere es rico espiritualmente hablando. Y entonces si esta persona que muere es rico espiritualmente hablando, entonces va para un lugar diferente. Pero si esta persona, aunque haya sido rico y multimillonario sobre la tierra, pero si no es rico espiritual, esta persona va a un depósito diferente, y el depósito diferente es la condenación eterna. Y la condenación eterna se desarrolla y se lleva a cabo en el Hades. Y este hombre es depositado en ese lugar. Y en ese lugar usted ve todo lo que menciona acá. Empieza su tormento, empieza su lloro, empieza su posición tan complicada y tan difícil, tan extrema a lo que vivió en la vida. Empieza ese tormento, dice acá, que leíamos acá, y dice: y en el Hades, el versículo 23, alzó sus ojos estando en tormento, y vio a Lázaro en su seno, y daba voces diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En ese lugar de condenación,
en ese lugar de condenación hay niveles de dificultad. Las personas que entran a ese lugar empiezan a tener ciertos tormentos, diferentes tormentos. Se habla acerca, yo les he mencionado de un libro es extrabíblico, esto no está en la Biblia, pues no tiene que creerlo, ¿verdad? Pero nos ayuda para ilustrarlo. Hay un libro de una señora que creo que se llama Mary Baxter, y entonces ella ejemplifica y dice ella que tuvo una revelación acerca del infierno o acerca del Hades. Y entonces dice ella que murió, y en ese momento que murió, Dios la llevó a ese lugar, y dice que ella vio el panorama de un cuerpo, todo lo que, como que usted vea un cuerpo. Y dice en ese lugar que hay una como sala de estar, donde toda la gente, como un hotel, donde toda la gente que va muriendo va llegando a esa sala y los van sentando. Y a medida que los van sentando, entonces ahí en esa sala de estar los van clasificando según los pecados que la persona haya hecho en la tierra. Y entonces las personas que han sido homicidas van para determinada área. Dice ella, para el brazo izquierdo del infierno. Dice, los que han hecho esto, otros van para el brazo derecho, otros van para el pie izquierdo, el pie derecho, el estómago, y así sucesivamente. Y menciona que el caso de los brujos, cuando llegan ahí, dice que son enviados al corazón del infierno, que es un lugar superior de tormento a todos los demás lugares. Es como parecido acá a la cárcel. Hay cárceles de máxima seguridad y cárcel de normal seguridad, pero todos son cárceles, solo que el tormento es diferente. Escuchaba de una persona que me decía que conoció máxima de seguridad, y dice que lo más duro de eso es que es un sótano de 3 o 4 pisos hacia abajo, para que usted tenga una idea. Entonces no entra el sol, es húmedo, dice, y no solamente que es húmedo, sino que permanece mojado. Y entonces no es lo mismo, me dice, los reos, dice, le tenemos miedo a portarnos mal, porque si nos envían ahí, uno está en lo oscuro debajo, dice, de la tierra. Imagínense, 3, 4 pisos, es lo que cuenta él. Entonces, así como en la tierra hay diferentes niveles, entonces hay diferentes niveles también en ese lugar de condenación, para que lo entendamos. Entonces, este rico no llegó acá a esta condición de condena por ser rico, sino que llegó a esta condición de condena por no ser rico espiritualmente hablando. No llegó a esta condición porque no le alcanzaba su riqueza material para poder heredar la vida eterna, que es parte del activo y de los patrimonios de las riquezas espirituales. Entonces no me malentienda, este rico está ahí por maltratador, este rico está ahí por explotador. De por sí la Biblia no lo menciona. Este rico que menciona la Biblia ahí, no llegó por explotador, no llegó por sobornista, no llegó por esto ni por esto otro. Llegó ahí porque no tenía riqueza espiritual. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces él, estando ahí, empieza su tormento. Entonces lo que le quería decir era que en ese libro habla ella, que dice que en el lugar que están primeramente ella dice que como el tormento parejo para todos los que están ahí, dice que usted está en su cuerpo. Usted, cuando ve a la otra persona, ve el cuerpo de la otra persona. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Están dormiditos, hermanos. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Entonces dice que usted está viendo la otra persona, pero en el momento que usted ve la otra persona, dice que como que automáticamente le arrancan la piel a usted. Como que usted, imagínese el dolor que usted sentiría, que le arranquen la piel en 3 segundos, toda la piel, toda completa. No le estoy hablando solo de las uñas. Si duele las uñas, ya imagínese toda. Dice toda, y entonces la piel se la arrancan en 3 segundos, por decirle algo. Se la arrancan y su piel cae al piso, y usted queda calavera, dice ella. Y entonces solo usted pega un gran grito de dolor. Y después esa piel le vuelve a la cara, así, y se le vuelve, y al ratito otra vez. Ese es el tormento parejo para todos.
para todos los que están ahí, dice ella. Entonces es un tormento tremendo, hermano, tremendo que no se le desea ni al peor enemigo, para que usted tenga una idea. Entonces, al ver esta condición, entonces este hombre ya estaba ahí. Entonces ya estaba ahí, por eso le digo. Ahora, vemos al otro, a Lázaro. Pero Lázaro, totalmente lo contrario. Y dice acá donde leíamos, el versículo número 24, dice: entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. El versículo 24, y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este consolado aquí y tú atormentado. O sea que ahora Lázaro empieza todo lo contrario. Le tocó sufrir en la tierra, pero no estaba, hay que aclararlo también, no estaba en el seno de Abraham por pobre, que muchas veces es lo que la religión enseña, el rico y el pobre, el que el pobre se va al cielo y el rico no, eso no es correcto. Entonces Lázaro tampoco estaba en el seno de Abraham por pobre. Entonces algunos malentienden esto y dicen: entonces voy a andar con zapatos rotos, voy a andar con camisas rotas, y algunos se la toman literal. No, aunque ande con zapatos rotos y camisas rotas y zapatos rotos y todo lo que usted quiera roto, no importa, siempre va a ir a ese lugar, porque a ese lugar no se va por pobre ni por rico. A ese lugar se va por ser pobre espiritualmente hablando. No se va por pobre ni por rico. O sea, cuando una persona se muere, hay una balanza sobre su vida, y esa persona tiene que ser rico para con Dios. Entonces Dios ve si esa persona es rico, y si esa persona es rico espiritualmente hablando, entonces la persona no se condena. Ahora le voy a aclarar: hay una riqueza espiritual. La riqueza espiritual tiene, así como un rico, ¿va? Tiene una propiedad en Soyapango, tiene otra propiedad allá en Estados Unidos. Entonces, la riqueza espiritual también es igual. Una riqueza espiritual es la paz, otra riqueza espiritual es el amor, otra riqueza espiritual es la paciencia, otra riqueza espiritual es el dominio propio, otra riqueza espiritual es, ¿qué? Dígame usted otra. O sea, es la misericordia, y así sucesivamente. Y otra riqueza espiritual, otra de todo el grupo, dentro de la riqueza espiritual está la vida eterna. Entonces, otro activo dentro de toda la riqueza espiritual está la vida eterna. Entonces, la persona que se muere, entonces el Señor revisa si la persona tiene riqueza espiritual. Y entonces, al revisar su riqueza espiritual, el Señor encuentra que tiene la vida eterna. Entonces esa persona no es enviada a ese lugar de tormento, sino que es enviada a ese lugar de paz y de consolación sobre la vida del ser humano. Entonces, cuando uno no entiende esto, entonces tiende a equivocarse. Entonces dice acá que Lázaro empieza a gozar de todo este beneficio de parte de tener esta riqueza espiritual. Pero usted ve lo que dice acá. Viene el rico y sigue apelando y dice: bueno, ni modo, con profundo dolor, pero hace una petición, varias peticiones: que le traigan agua. Y la otra petición, ¿cuál es? Que tenía familia y que fueran a hablar y que le fueran a decir a su familia. Vea, pues si uno ama a la gente, ama a los seres queridos, ama a los tíos, ama a los hermanos, ama a los padres, y entonces le dice: mire, vaya, si no me podés ayudar a mí, entonces te pido, entonces ayúdame con algo. Anda, que vaya alguien a decirle, un muerto, a mi familia, que yo estoy aquí, para que no vengan aquí. Y la respuesta de Abraham fue: bueno, te sigo insistiendo.
Primeramente hay una cima, que lo que significa esa cima es un hoyo. O sea, lo que significa es como que nosotros estemos aquí y ahí el parqueo sea el barranco y allá en el puente esté el otro. Hay un hoyo, no podemos pasar ni de nosotros de aquí a allá ni de acá para acá. No se puede. Entonces, vayan donde mi familia. Tampoco, Señor rico de la tierra, lo vamos a poder complacer con eso. No se puede. Ni enviarle agua, ni enviarle nada, ni tampoco que vayan a hablar en nombre de usted. Entonces eso lo que significa es que cuando una persona ya está en ese lugar, ya no hay retroceso. Entonces lo que la religión enseña es que en ese lugar hay otra oportunidad, que hay un purgatorio, y ahí usted no lo encuentra. Que en esa oportunidad entonces la gente le dice: mire, no se preocupe, usted parrandee, mujeree, haga lo que quiera, disfrute la vida, porque no se preocupe, cuando el día que usted se muera, mire, ahí le van a volver a decir lo mismo y ahí en ese lugar usted se arrepiente de todos sus pecados. Falso de la religión. Falso, eso es una falsedad, porque aquí usted ve bien claro que el padre Abraham le dice: no puedo hacer nada por vos, ni te puedo mandar agua, ni te puedo mandar una gota de agua, ni te puedo mandar nada, ni tampoco puedo ir a hablar por tu familia. Entonces eso lo que significa es que las oportunidades uno tiene que verlas. Las oportunidades uno tiene que verlas a 5, a 10, a 15 años. El ser humano tiene que ser suficientemente inteligente y cuerdo para ver que hay un más allá, que esta tierra no es todo, que esto es pasajero, y uno mismo debe de preguntarse y decir: hay un más allá, hay una vida eterna. Y cuando uno se da cuenta que hay un más allá, debe de ponerle ojo y empezar a preguntar: ¿qué puedo hacer para estar en ese lugar? Y eso es lo que el evangelio transmite. Eso es lo que el evangelio transmite a través de las iglesias. Es lo que se hace a través del evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo lo que trae al ser humano es vida eterna. Es esperanza de vida. Entonces viene acá y el Abraham le dice: no se puede hacer nada. Entonces aquí descubrimos otra mentira de la religión. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Por eso es que uno las oportunidades tiene que agarrarlas cuando se puede. Cuando se agarran, ustedes las oportunidades se agarran. Así son las oportunidades. Si usted no las ve, nadie las va a venir a ver por usted. Nadie. Yo me recuerdo con el pastor, siempre el pastor, usted sabe que acá en el país, casi por estos 25 años estuvimos en una condición terrible en la inseguridad que estuvo el país. Y entonces, pero usted y yo sabemos, decía el hermano Mauricio, el pastor Mauricio Chávez en la mañana, usted y yo sabemos que durante todos estos 27 años, acá en esta iglesia y en todas las iglesias, se estuvo orando para que el Señor cambiara la violencia de este país. Y el Señor escuchó a la iglesia del Señor, a toda la iglesia de este país le escuchó y el Señor dio una respuesta. Ahora, pero en medio de esa situación yo recuerdo que el pastor decía: todas esas colonias peligrosas, todas esas colonias que ahora regalan las casas. Si usted se recordará, ahí en Las Cañas, el alquiler valía $30. $30. Yo me recuerdo de una persona que pagaba $30 por una casa de 2 plantas. No sé cuánto vale ahora. Y así sucesivamente. Y el pastor decía: alguien con visión compra esas casas o agarra esas casas y ya después van a valer. Así decía el pastor. Esas casas de la Campanera, todas esas casas, va a haber un momento que todo eso va a valer. Así son las oportunidades. Hasta que llegó ese momento. Ahora, ¿cuándo va a encontrar usted casas de 3,000? Mire, ahí en la Campanera de regalados se las daban a usted.
Regalado, mire, le decía el dueño, se la voy a dar financiada sin intereses, pero véngase a vivir porque aquí me la van a quitar. Y el pastor decía, ay, alguien que agarrar aquí casa, ya de aquí de un par de años, dice que cambie esto, eso va a ser oro, decía el pastor. Oro va a decir eso. Entonces viene la gente ahora que todo está caro, la gente quiere comprar. Ahora. No, es que había que tener visión antes. Hoy tiene que pagar el precio, lo que valga. Y ahora está tan caro que está el valú y la gente le pide el doble de valú. Esto era de haberlo visto antes. Y no creo que se pare porque el país está entrando en turismo. Y eso es lo que significa que la gente del mundo se está viniendo a El Salvador a vivir. Y eso hace que las cosas se dupliquen. Eso era de verlo antes. Yo me recuerdo de una casa, $1,500. Una casa grande. Y el dueño de la casa se la dio a ese cliente, se la dio en pago. Los 1,500 me los pagás en 24 meses, le dijo. Solo quería recuperar algo. Ahora dígame usted, es que así son las oportunidades. Y yo me recuerdo que el pastor decía, ay, Dios santo. Ya van a ver, decía, ya van a ver, todo eso va a valer oro. Entonces, así es la vida eterna. Así es la vida eterna. Hoy aquí estamos, venga hermanito, venga y le ponemos bus, le vamos a dar pan con pollo, sirva, hágale, démosle. Aquí hay que andarlo animando, tirándole besitos, tirándole flores, tirándole aquí, que allá. Espérese, es cuestión de tiempo para que usted se dé cuenta que la dejó el tren, mano, que lo dejó el tren. Se dé cuenta que fue tarde, que desperdició su vida, la desperdició parrandeando, la desperdició en el mundo, la desperdició en los placeres mundanales. Pero tarde o temprano hay un grupo de personas que van a aprovechar las oportunidades y van a decir, hay un más allá. Hay un más allá, hay una vida eterna, hay un más allá. No me lo ha dicho el pastor, lo dice la Biblia, lo dice Cristo, que hay un más allá. Y yo me aferro a Él, y yo sirvo, y yo busco, y yo empiezo a servir porque yo sé que hay un más allá. Yo necesito ser rico espiritualmente hablando porque hay una vida eterna. Esas personas que se enfrentan a la muerte, esas personas que se enfrentan a esa realidad, como muchos otros hermanos que se nos han antecedido de aquí del remanente, esas personas ahora están gozando de la vida eterna en la patria celestial. Yo me recuerdo estamos hablando en la mañana del hermano Santos, 23 años, imagínense, siendo músico. ¿Cuántos años tuvo? 22. ¿Cuántos años fueron? ¿Cuántos? 22. 27 tenemos en la iglesia. Un promedio de 24 años. Mire, pero todos los que estamos acá, todos no queríamos. O dígame usted si usted llenó la papeleta voluntariamente. O dígame usted que si usted levantó la mano así, las dos manitas para abrir su hogar de restauración. O dígame si usted voluntariamente dijo, yo quiero ser obrero, yo quiero ser pastor. Casi, no sé. Lo que yo he visto en todos estos 27 años es que siempre es la puya del pastor general. ¿Qué pasó? ¿No viniste? ¿Qué pasó? La puya de él siempre ha sido eso. Y la prueba de eso fue en la pandemia. Que nomás dijeron que nos iban a meter presos, todos nos corrimos. Nadie vino. Solo él se quedó haciendo el culto aquí, con la silla. Esa es la prueba, pues. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Sin duda, a mi hermano Santos, no solo una vez lo habrá regañado el pastor. No regañado, sino como corregido, pues. Mire, hermano, ¿por qué me dejó tirada la vigilia? Mire, hermano, ¿por qué me dejó de tirado el privilegio?
Y sin duda el hermano, como todos seres humanos, se habrá molestado, lógico, pues. Como todos nos molestamos cuando nos corrigen, ¿o no? Yo ya no me molesto porque yo sé que para mí bien, pues. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Pero ahora el hermano va a decir, ay, santo regaño. Pero usted y yo nos seguimos molestando. Pero el hermano diría, ay, diría el hermano, ¿qué ha de decir allá? Gracias, Señor, porque encontré a alguien que por lo menos me puyó, mano. Gracias, Señor, porque encontré a alguien que me contraminó contra la pared para correr en esto. Uno ama ese tipo de personas después. Ama ese tipo de personas. Las ama como no tiene idea. Yo me recuerdo de un señor que le decía al pastor, un señor que decía, mire esto. Y después usted ama ese tipo de personas porque usted dice, qué ciego estaba yo. Qué ciego, qué ciego. Qué ciego. Yo me recuerdo de una amiga y yo le decía, mira, ahora que estás en el gobierno anda a sacar la visa, le digo. Nunca se la habían dado. Dale, anda. Tenés una plaza, anda, te la van a dar. Dicho y hecho, se la dieron. ¿Qué le quiero decir con esto? Mira, no, es que no sé qué, te voy a llenar los papeles, pero anda. Y entonces para no cansarle, pues llegó un momento de crisis en su vida y tuvo que quedarse en Estados Unidos mojada. Pero quieras o no, uno ama a ese tipo de personas que lo animaron, que lo impulsaron, que le rogaron, que le lloraron para que uno hiciera las cosas. Y entonces así debe estar el hermano santo, ¿verdad? ¿Qué le quiero decir con todo esto? Bendito. Entonces muchas veces, uno tiene que entender que no es para todos la riqueza. Muchas veces nosotros estamos pidiendo riqueza, pero uno tiene que saber que esa bendita riqueza, esa bendita pobreza es la que nos hace y nos impulsa a nosotros a buscar de Dios. Yo siempre lo he dicho. Imagínense vaya, yo lo he ejemplificado así. ¿Cuántos hombres, mientras fueron pobres, mire, para andar mujereando, vea, como el tipo no es ningún Leonardo DiCaprio, pues, vea, ¿me entiende? Vea? O sea, no es ningún actor de telenovela así de aquellos, vea, de los estilo antiguo, ¿verdad? De los que veíamos novelas. Levante la mano de los que veíamos novelas. No, solo, todos, excelente. Entonces, como para andar mujereando, se necesita billete, po. Se necesita billete, no es tan así, porque que yo veo unos que andan mujereando. Vaya, ahorita vamos para Cancún, 3, 4 días. A los 15 días vamos para las Bahamas, otros 3 días. Huela. Y a 500 lucas cada vez. Y ahorita nos vamos a ir a Disneylandia, otros 1,000 pesos. Y veo a otros y dice, ahorita nos vamos para Albania, otros 4,000 pesos. No, si se necesita. No, es cara la mujereada, no crean que es. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Van a decir esos. Entonces, si nunca hubieran tenido nada, los recursos para hacer eso, probablemente se hubieran salvado. Yo siempre lo he dicho, vaya, por ejemplo, se hubieran salvado porque nunca hubieran podido accesar a andar en ese estilo de vida perverso. Entonces, ahí en su pobreza, ahí en el cantón, ahí con la cuma, mire uno con la cuma, ¿qué va a andar pensando en mujeres y en hombres?
O las hermanas que andaban con la cuma, andaban pensando ustedes en otros hombres que su marido. En la mañana usted se levanta que hay que ir a ver la tarea. Y después que ya a las 12 viene cansado, yo me recuerdo de mi abuelo, ya a las 12 venía de trabajar, nunca le fue infiel a mi abuela ni nada. A las 12 venía a trabajar, después a las 2 y que la vaca y que el caballo y que no sé qué. Qué tiempo de andar viendo Instagram, man. No, qué tiempo de andar loqueando, nada, trabajo. Pero esas pobrezas son las que hacen que la persona vaya enderezándose en el camino. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. La riqueza espiritual es superior a la riqueza material. Y aquí lo vemos. El que es rico para con Dios alcanza la vida eterna. Entonces por eso uno no puede andarse haciéndose, hermano, va a querer el evangelio ahora, va a querer servir, va a querer ser diácono, hermano, mire, yo lo veo como que ya no tiene ganas. Vamos a hacer una fiesta y vamos a celebrar una piñata para que le dé ganas. No. El evangelio no es así. Es una cosa que uno tiene que ver adelante. Un día me voy a morir. Y dice la Biblia, no dice el pastor, dice la Biblia. Estudie usted la Biblia, busque en la Biblia y se va a dar cuenta que hay una condenación eterna. Hay una condenación eterna y hay una vida eterna. Y entonces uno cuando ve los dos lados dice, entonces, ¿qué tengo que hacer para esto? Ahí está. Para condenarme, ¿qué tengo que hacer? Aquí está. Y para tener la vida eterna, aquí está también. Entonces uno tiene que elegir qué hacer. Entonces, la clave siempre estará en cuando uno vea la oportunidad. Se lo voy a poner así. Ya el que quiere comprar ahorita Bitcoin a $650 ya es tarde. Ya el que quiere comprar casa ahorita ya es tarde. Va a tener que pagar el triple de precio. Es tarde. Ya el que quiere ahorita, ya en el medio de la situación de la nube, es tarde. ¿Qué le quiero decir con esto? Las oportunidades se ven de aquí a 20 años. Me dijo alguien que es experto en bienes y raíces. El que compra ahorita, me dice, tiene que comprar para 30 años. El de ahorita para 30. Pero si el que compró antes de la pandemia era para 3 años. Porque usted vio, de la pandemia para acá se dobló el precio. Pero el que compra ahorita, compra para 30 meses. Hasta de 30 años va a haber algo. Las oportunidades se ven antes. El evangelio es así. Hay unos que la luz está apagando. La vida eterna para mañana, para pasado. Y para otros, para hasta dentro de 10 años. Y otros que no la van a alcanzar. Porque han elegido este otro camino. Por ignorancia, no sé, porque no entienden qué es el evangelio del Señor. Pero usted y yo, lo que el Señor quiere es que entendamos que Él quiere darnos la vida eterna. Él no vino para que usted se pierda. Él quiere darle la vida eterna, quiere darnos la vida eterna. Él quiere que usted esté en la vida eterna. Él quiere que usted tenga un gozo eterno, una paz eterna. Es como un hijo. Usted se va a contentar que su hijo sea bolo, se va a contentar que su hijo sea drogo, se va a contentar usted que toda su vida su hijo haya vivido una vida desperdiciada. No, entonces lo mismo es el Señor. A sus hijos Él les quiere ofrecer una vida en paz, en eternidad.